buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando aquí esta tarde. Queremos dar las gracias a la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, a Culturas en Red, al Gobierno de Canarias y a Marsa Producciones por la organización de este tipo de eventos, que lleva por título Palabras al margen. Esta tarde estamos con Mili Hernández, librera, editora y activista. Mi nombre es Blanca Hernández y vamos a hablar de mujer, literatura y feminismo. Yo te comentaba antes, Mili, que desde mi experiencia docente, ¿no? Tengo la sensación de que todavía tenemos que explicar o hay que explicar la diferencia entre, o lo que significa feminismo. Está claro que feminismo no es lo opuesto a machismo, no tiene nada que ver, pero no sé si se percibe igual en la sociedad. Creo que todavía hay conceptos e ideas que aclarar como esta. No sé si tu percepción es la misma. Bueno, quizás sí, pero quizás sí parte de la sociedad la percibe. Yo creo que los discursos también hay discursos por parte de los estamentos, sobre todo por parte de partidos políticos y de sectores que quieren que sigamos con ese discurso frentista de feminismo versus machismo, ¿no? A ver, claro, que es que mi experiencia es un poco, como comentaba antes, un poco diferente. Yo soy una mujer lesbiana deconstruida en Estados Unidos y en Inglaterra cuando emigré de este país porque a los 20 años, cuando no, no, no pertenecía, o sea, sentía que no pertenecía a este país, en una España franquista, en blanco y negro, muy oscura. Tampoco encontraba mi propia identidad, mi identidad, mi orientación sexual, no lo tenía muy claro y decidí emigrar. Puedo decir que soy una inmigrante por orientación sexual. Claro, una vez que llegué a Estados Unidos y a Inglaterra, me pude deconstruir, porque aquí en España era imposible encontrar textos, imposible encontrar, responder todas esas preguntas que yo me hacía, y sobre feminismo había muy poco, sobre lesbianismo no había nada. Y cuando llegué a Nueva York y a Londres, pues me di de bruces con dos librerías que me ayudaron a deconstruirme como mujer heterosexista, heterosexual, no, como mujer heterosexual, había recibido una educación heteropatriarcal y yo no encajaba. Entonces, al deconstruirme y volverme a construir en un país como Estados Unidos y como Inglaterra, mi visión del feminismo y del machismo es bastante diferente, porque me construí principalmente como mujer lesbiana. Luego fui consciente también de mi feminismo, ¿no? Pero sobre todo me construí como mujer lesbiana. Y como he dicho antes, ese mundo de las lesbianas hace muchos años estaba un poco, y es mi opinión, un poquito enfrentado al feminismo. Desde varios sectores del feminismo creo que no éramos muy bienvenidas en todas sus actividades. Incluso ahora me recuerda toda esta polémica que hay con las mujeres trans, me recuerda un poco aquella época donde las mujeres lesbianas no éramos muy bienvenidos a los sectores feministas. Entonces, claro, mi visión del feminismo quizá está más ligado a mi homosexualidad. Sí, eso que estás diciendo, a ver, estamos hablando de qué años, Mili, años 60, 70. No, yo nací en el 59, acabo de cumplir 61 años y me fui al extranjero con 20 años, justo en los 80, a principios Claro, de los 80. porque es que estaba pensando que esto que estás diciendo ya pasó. ¿Te acuerdas cuando Kate Millen en su momento se Sí, declaró feminista y lesbiana? Que sí. autoras como Betty Friedan pues salieron horrorizadas, como que el feminismo no tiene nada que ver con las lesbianas. De hecho la llamó cerda, ¿no? Por haber declarado públicamente que era lesbiana. Entonces creo que al feminismo le ha costado abrir las puertas y también coincido contigo que está ocurriendo lo mismo ahora con las personas transexuales, con las personas Sí. transgénero. Está habiendo la misma polémica y yo creo que es cuestión de tiempo que se abra esta mirada, ¿no? Y que se integre y se hable desde otra perspectiva, porque creo que Bueno, es lo mismo, ¿no? sí, yo creo que la juventud tiene otra perspectiva diferente por completo, ¿eh? Yo creo que ahora las identidades marcan mucho también los discursos, ¿no? Y ahora mismo esta pelea feminismo versus mujeres trans o mujeres lesbianas o versus machismo, yo creo que en la juventud es completamente diferente. Por la experiencia que yo tengo desde mi librería, ¿no?
Cuando veo a todos los jóvenes que entran en la librería, o grupos juntos de mujeres lesbianas, de chicos trans, de heterosexuales, de compañeros heterosexuales, esta discusión no la tienen. Yo creo que la discusión la tenemos la gente madurita y si no, el discurso, el discurso que hay ahora mismo por parte del feminismo en contra de esta ley trans y en contra de las mujeres trans y de los hombres trans, yo creo que viene de un feminismo ya un poquito, no diríamos casposo, pero un poquito viejuno. Creo que además, sobre todo si veo las personas que están al frente de estos discursos y estos debates, ya tienen unos cuantos años, igual que yo los tengo, ¿no? Y creo que tendríamos que escuchar más a la gente joven que hoy en día quizá ya no tiene estas divisiones feminismo versus machismo tan marcadas y creo que conviven bastante bien. Se está empezando a convivir. Es importante que todas las orientaciones sexuales, la no binaria, gay, trans, todas las, digamos, versiones que hay de vivir cada uno su sexualidad o incluso vivir su identidad de género, creo que ayudan mucho a que esos debates, feminismo versus machismo, no se den ya, se den menos. Se den menos. Pero no sé si también el discurso institucional y el discurso también este que dice de este feminismo más viejuno, vamos a llamarlo más viejuno, eh, creo que de alguna forma está poniendo piedras en el camino, aunque el discurso de los jóvenes, de las nuevas generaciones sea distinto. ¿No crees que de alguna forma también está condicionando o dificultando esta integración, esta apertura, porque yo consigo el feminismo como algo más abierto, ¿no? En el que tenemos que tener cabida, tanto hombres, también como mujeres, y mujeres de todas identidades y de todas orientaciones sexuales, ¿no? Pero no sé si de alguna forma este discurso puede estar haciendo daño, Hombre, porque está haciendo daño porque ese discurso se asemeja mucho a los discursos de la derecha más retrógrada. De hecho, yo sé que hay feministas que están todos los días bombardeando a los diputados y a las diputadas en el Congreso de los Diputados con argumentario en contra de esa ley y en contra de lo que significa ahora ser transexual, con todas sus variantes, ¿no? Y creo que hacerle el discurso a la derecha más retrógrada no es. Yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía y quizá no están capacitadas para hacer pedagogía ahora. Creo que la pedagogía tiene que venir de gente joven, gente nueva, que ve la vida de otra manera y que quizás su realidad ya no es esos discursos que se utilizaban antes para defender el feminismo, quizás esos discursos ahora no calan en mucha gente y lo único que pueden hacer es estropear los avances que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Yo creo que estábamos consiguiendo una integración. A ver, es verdad que la lucha de las mujeres está ahí, ha existido siempre, seguirá existiendo y todavía será necesaria porque para nada hemos llegado a una igualdad plena. Pero creo que no lo estábamos haciendo mal. Y yo te hablo desde el punto de vista de activista por los derechos LGTB, que al fin y al cabo también son los derechos de las mujeres y son los derechos de todos, ¿no? Yo creo que la pedagogía que hicimos durante todos esos años, explicándole a la sociedad qué significaba ser una persona gay, una persona trans, una persona lesbiana, esa pedagogía que hicimos y que sirvió, porque de hecho, bueno, no nos podemos olvidar que allá por el año 93 solamente un 24% de la ciudadanía española entendía lo que era la diversidad sexual y cuando se aprobaron ciertas leyes ya un 83% de la población decía que sí, que bueno, que los gays, las lesbianas y los trans tenían que tener una serie de derechos y que se tenían que aprobar una serie de leyes. Fueron muchos años de pedagogía y creo que lo hicimos bien. Entonces, el enfrentamiento que estamos teniendo ahora, el movimiento feminista con el movimiento trans, pero yo creo que no solamente con el movimiento trans, sino con el colectivo LGTB en general, ¿no? Creo que no es productivo. Yo creo que tendríamos que estar haciendo pedagogía y más ellas que durante muchos años han hecho mucha pedagogía y lo han hecho muy bien. Sobre todo, creo que el feminismo tendría que estar haciendo pedagogía con la sociedad. El tema trans es un tema complicado, yo no soy especialista para nada, pero es un tema complicado, pero con el enfrentamiento no vamos a llegar a ningún sitio y sin el debate tampoco. Creo que sin el debate tampoco y es necesario un debate muy
amplio para que la sociedad entienda cuál es la problemática que tenemos ahora con las personas trans, ¿no? Bueno, que no, yo no tengo ninguna problemática, quiero decir, la problemática que existe porque hay que aprobar una ley y se ha generado todo un problema porque hay un discurso por parte de cierto sector feminista que no acepta esa ley. Sí, porque además creo que le debemos mucho al feminismo, a ese feminismo que ha hecho un recorrido de muchos siglos y ha ido conquistando derechos que teníamos vetados las mujeres. Y me gusta mucho lo que estás diciendo, coincido contigo con lo que dices de la pedagogía, ¿no? La pedagogía, la didáctica, y creo que ahí entran también en juego los libros, ¿no? La lectura, Sí. la necesidad de referentes, que es fundamental, ¿no? Para construir ese imaginario cultural, ese imaginario personal y social con el cual luego nos identificamos en la sociedad. A veces echo en falta trabajar, estudiar desde la pedagogía la historia del feminismo en sí, en toda su amplitud, en todas sus ramificaciones, desde el ecofeminismo, el feminismo negro, el, el, el feminismo el feminismo trans, porque forman parte, ¿no? Entonces, quería enlazarlo un poco con la lectura, ¿no? Con los libros. Y creo que también sería interesante compaginar la parte teórica, la parte de lectura, con la parte del activismo, porque también creo que de alguna forma está didáctica. Y también la lectura es una forma de hacer activismo. No sé qué opinas. Hombre, sí, y yo te voy a poner un ejemplo. Quizá ahora te voy a hablar un poco desde el punto de vista más personal y voy a contar un poquito cómo, lo que ha significado la apertura de una librería LGTB y crear una editorial LGTB, lo que ha significado en la gente. O sea, el que yo tuviera que emigrar por mi orientación sexual y porque no fui capaz, España y no fui capaz de responder todas esas preguntas. Yo recuerdo ir a la Casa del Libro a buscar en la sección de sociología y de psicología libros que hablaran sobre homosexualidad y nunca los encontré, ¿no? El llegar a un país como Estados Unidos o como Inglaterra, llegar a dos librerías como Oscar Wilde en Nueva York y Gays the World en Londres y encontrar esa literatura, ese ensayo que me ayudó a responder todas esas preguntas que yo me hacía aquí y que como yo se hacía un montón de gente gay y lesbiana. En aquel entonces no existía nada, no había 4 escritores clásicos y ya está. El encontrar esa literatura que, como te he dicho antes, me ayudó a deconstruirme de toda esa educación que no me servía. Pero es que no me servía nada. A mí nadie me había enseñado tampoco a amar a las mujeres, nadie me había enseñado nada. Entonces, el encontrar toda esa literatura que me ayudó a construir, a deconstruirme y a volverme a construir como mujer lesbiana, me enseñó a amar a las mujeres, a tener un discurso, fue fundamental en mi vida. Y la apertura, y lo que dices, la literatura, la apertura de la librería Berkana y la creación de la editorial Legales, que fueron las dos primeras, la librería Berkana y Legales, el Berkana como librería y Legales como editorial, que se abrió allá por ya hace 25, 27 años la librería y 25 la editorial, ha ayudado a mucha gente. O sea, no hubiéramos, yo creo que hoy mismo me lo decían, porque hoy justo cumplimos 25 años como editorial. El primer libro salió el 25 de noviembre de 1995. Y hoy en Twitter, pues mucha gente me decía, jo, menos mal que abristeis, porque los libros me salvaron, me salvaron. Menos, gracias por estar ahí, porque ¿qué hubiera hecho yo sin toda esa literatura llena de referentes que me sirvió para deconstruirme y volverme a construir? Y sobre todo para construir esas autoestimas que estaban muy dañadas, ¿no? Entonces, la literatura ha sido fundamental. Mira, y tan fundamental en una cosa muy sencilla, sobre todo para las mujeres lesbianas y sobre todo hace muchos años que nos decían, ay, mira, seguir editando estas novelas tan ricas, estas novelas de literatura romántica, que ya sabemos que es romántica, pero es que yo lo necesito, porque muchas mujeres me decían, es que esto es lo más cercano que he tenido yo a una relación sentimental. Entonces, tanto el ensayo como la ficción ha ayudado a construir vidas, ha ayudado a salvar vidas, ha ayudado a cambiar vidas, ¿no? Entonces, la literatura es fundamental. Pero ya no solamente eso, gracias al ensayo, gracias a todo lo que se ha publicado, tanto autoras y autoras que han sido muy valientes de comenzar a escribir libros que aquí no se hacían, aquí eran todo traducciones, escribir libros de ensayo sobre nuestra realidad. Gracias a eso podemos conocer nuestra historia, porque realmente en los 80 y en los 90 no existían libros donde pudiéramos
conocer nuestra historia. No sabíamos qué había pasado durante el franquismo, qué había pasado con gays y lesbianas durante el franquismo. No sabíamos nada. Entonces, sí, la literatura, tanto en la ficción como en el ensayo, han sido fundamentales para que esos discursos, tanto el feminista como el queer, como el gay, como el lésbico, puedan aflorar, puedan visibilizarse. Esa visibilidad también ha ayudado mucho, visibilizar la cultura LGTB y la cultura queer, y el feminismo ha ayudado mucho también a que los activistas, a que los colectivos puedan tener una base para construir ese discurso. Sí, porque estaba pensando también cuando yo empecé a investigar sobre el tema del feminismo, que empecé por el feminismo, me costó también encontrar los ensayos, ¿no? Los ensayos de las precursoras del feminismo, de Mary Wollstonecraft, no sé, Betty Friedan, sí costaba encontrarlos en No España, sí estaban. costaba leerlos. No estaban aquí, entonces eh, me costó y luego también me costó encontrarlo con libros. Yo te hablo desde mi identidad heterosexual, yo soy heterosexual, pero por ejemplo mis lecturas, mi canon literario, mi bagaje cultural es totalmente heterosexual. Y recuerdo cuando yo me leí la novela de Esther Tusquets, El mismo mar de todos los veranos, que narra Sí, esa relación, que lo hace de manera muy sutil. sí. Eh, mi cultura y mi formación lectora heterosexual me impidió anticiparme y ver que ahí se estaba hablando de una relación entre dos mujeres. Y con el tiempo pensé, me dio rabia no haberlo visto, me dio rabia que mi cultura heterocentrista haya condicionado mi forma de ver el mundo y no haber percibido mucho antes que ahí se estaba fraguando poco a poco una relación entre dos mujeres, porque si hubiese sido la relación entre un profesor, en este caso, y una alumna, y no entre una profesora y una alumna, supongo que lo hubiese visto, Sí. y me dio rabia, entonces dijo, y cuando me he puesto a buscar, porque mi línea de investigación va mucho por el tema queer y el feminismo lesbiano, algunas autoras que son lesbianas, he tenido también que desmontar y deconstruir, y me ha costado esa cultura heterocentrista, ¿no? Y que Ujú. solo habla del amor entre dos mujeres, y también encontrar para conocer y reconocer otras formas de identidad, ¿no? Otras formas de ser, otras formas de estar. Claro, es que para nosotros, para todas las personas LGTB en este caso, ha sido fundamental. O sea, leer a Esther Tusquets, nosotros, claro que lo vimos. O sea, cuando nosotros leíamos a Esther Tusquets veíamos claramente una relación entre dos mujeres. Pues yo Pero, no lo vi, Mili, claro, yo pero, no lo vi al vale, principio y me dio es rabia. que Es que por eso a veces muchas veces se critica y muchas veces dije, pero ¿por qué solamente escriben literatura, tanto de ficción como de ensayo, las personas LGTB? Pues porque hasta ahora a la gente le ha costado mucho ver eso, ver esas miradas o tener una voz homosexual o una narrativa dentro de la narrativa general, introducir una voz homosexual en la ficción, ¿no? Y claro, nosotros hemos sufrido el tener que leer entre líneas, hemos sufrido el intentar, pues con Martín Gaite también, con nubosidad variable, Sí. intentar imaginarnos esa relación maravillosa que nos hubiera gustado leer o tener, ¿entiendes? Entonces, muchas veces que a mí se me ha criticado, bueno, ¿y por qué solamente publicáis libros LGTB? ¿Por qué solamente publicáis novelas donde todos los personajes son lésbicos o gays, ¿no? Bueno, pues porque hay un público que quiere leer eso, hay un público que ha sido privado de toda esa ficción, ¿no? Como digo yo, fíjate toda la literatura que se ha escrito donde los personajes son claramente heterosexuales y no pasa nada. Y yo la he leído, y como yo mucha gente, ¿no? Pero esos autores, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, bueno, que Almudena Grandes sí que ha metido personajes siempre, pero muchas autoras nunca jamás han hablado de las relaciones entre personas del mismo sexo o, como digo yo en el ensayo, fíjate si no ha habido cientos y cientos de investigadores e investigadoras hablando sobre la memoria histórica, escribiendo sobre la memoria histórica. Y a nadie se le ocurrió hacer un capitulito sobre cómo habían vivido los gays y las lesbianas durante el franquismo. A nadie se le ocurrió. Entonces tuvimos que venir nosotros, allá por los 90, a montar una librería, a montar una editorial y a escribir nuestros propios libros, ¿no? Que es un poco penoso, pero ha sido así. Entonces, claro, para Mm. ti, como desde el punto de vista
de una mujer heterosexual que ha crecido en un entorno heterosexual, es muy difícil ver esa sutileza en la obra de Esther Tusquets. Ahora ya no hay, ahora las mujeres que escriben y que quieren escribir con una voz narrativa lésbica, y además para un público muy concreto y con una voz muy concreta, ya no utilizan sutilezas ni segundas, no, ya van directas al grano, porque al fin y al cabo la gente es lo que quería leer, lo que quería hacer era sentirse identificados de alguna manera, no sentirse tan solo, ese armario que durante muchos años ha sido muy grande para mucha gente, ¿no? Entonces el encontrar esos textos era fundamental para nosotros y es verdad que las miradas quizá o la lectura que se podía hacer antes, porque yo creo que ahora no, yo creo que las cosas han cambiado y que si tú te das de bruces ahora con esa novela, a lo mejor ahora, si la lees ahora de nuevas, sí encontrarías eso en, la no, Sí, en Esther sí. Tusquets. Sí, Por eso porque es la tan... leí con 22 años, la leí con 22 años y tenía demasiada incrustada ese canon literario exclusivamente heterosexual, ¿no? Entonces, sí, y me ha ayudado mucho leer ensayos donde se analiza la literatura desde el punto de vista lépico. Por eso considero fundamental proyectos como el de Bercana, proyectos como el de Egales, el crear este tipo de bibliotecas porque tienen que cubrir un vacío, ¿no? Tienen que dar respuesta a un vacío eh, que, no ha estado cubierto en otras librerías, ¿no? Y No ha estado, no, realmente, ya te digo, allá por los 80 era difícil encontrar algún texto. Bueno, estaban los clásicos, como pues, y casi todo hombres, es verdad, Luis Antonio de claro, Villena, Álvaro Pombo, todo hombres. Y Esther Tusquets escribiendo esos libros, Carmen Martín Gaite haciendo algún pinito, ¿no? Y bueno, claro, sí, nuestra clásica de toda la vida, Virginia Woolf, o sea, esa estaba claro, clara en todas las estanterías, pero nada más. Pero esa realidad era otra, esa realidad a los nuevos lectores o las nuevas lectoras que buscaban otras cosas cuando nosotros abrimos en el 93 ya lo habían leído y no les valía, necesitaban otras cosas, necesitaban sentirse reflejados, ¿no? Entonces sí, la apertura de... Y no sobre todo, yo creo que lo que hemos generado es una visibilidad de la cultura LGTBQ, que lo que ha hecho yo creo que ha sido agrandar el mundo, o sea, ahora tenemos tú, como tú dices, tú analizas los textos feministas desde un punto de vista queer también, ¿no? Yo creo que es sí, mucho, que hemos ganado mucho todos y todas, hemos ganado todas en este aspecto, ¿no? El ver otras realidades. A ver, era cuestión de visibilidad, era cuestión de ser visibles, de contar nuestra historia y nosotros existíamos. Entonces teníamos que contarla y es verdad que donde primero se contó fue en los libros. La realidad homosexual, por decirlo así, bueno, acordémonos de Safo, ¿no? O sea, sí, lo más visible digamos, del tema LGTBQ, de las personas homosexuales, lesbianas y trans, se ha hecho a través de la literatura. O sea, luego ya vino el cine, vino otras cosas, pero los textos escritos ha sido lo primero que nos ha visibilizado. Lo primero que nos ha visibilizado y lo primero que ha lanzado esta cultura LGTB que yo creo que nos ha ayudado a todos. Y sobre todo a construir un discurso basado en la diversidad y un discurso basado en ampliar todo lo que existía. Yo creo que sí, que es muy importante, es muy importante. Ahora ya hay muchas editoriales, hay librerías que llevan esos temas, pero todavía cuesta sí, encontrar sí los cuesta. textos. Sí Sí, cuesta encontrarlos. A mí me cuesta encontrarlos. Tengo que ir a librerías especializadas. Por eso me alegro que existan estas librerías, pero también creo que es el mismo proceso que en su momento sufrió el feminismo, sí, igual. que empezó a visibilizar, en este caso, el de las mujeres, ¿no? Esos textos, ensayos o de ficción que empezaron a hablar de ese movimiento, de esa lucha, y la literatura tuvo mucho que hacer ahí, tuvo mucha responsabilidad, ¿no? Y ayudó, contribuyó de alguna forma a conocer su historia, a conocer ese relato que no se conocía, a visibilizar esa historia de la mujer, esa otra perspectiva. Entonces, lo mismo creo que lo podemos aplicar a la teoría queer, al colectivo LGTB queer, lo que sea, que también creo que de alguna forma enriquece la literatura y creo que es necesaria no solamente por las personas que sean homosexuales, bisexuales, transexuales. Creo que va más allá. Creo que tiene que ser para toda la sociedad. No solo
si lo eres por sentirte identificado, sino porque los demás, todos tenemos que reconocer la diversidad sexual que conforma el mundo en el que vivimos. Claro, yo creo que bueno, es importante, es que si no, no nos hubieran conocido y si no nos conocen, a ver, en España podemos ser casi 4 millones de gays, lesbianas, trans y no binarios, 4 millones bueno, que se plantean la vida de otra manera, ¿no? Entonces esto hay que entenderlo y lo tiene que entender toda la sociedad, lo tiene que entender, está clarísimo. Claro que el feminismo, claro que la literatura ayudó al feminismo, sin esos textos que construían los discursos hubiera sido imposible, ¿no? Y por eso me da mucha pena, porque ahora que tenemos un montón de textos, ahora que tenemos teoría queer tan denostada por cierto sector feminista y por la Iglesia Católica, porque me ha hecho mucha gracia que siempre que la Iglesia Católica habla de género y de feminismo, se tira la yugular de la teoría queer, se tira la yugular de la teoría queer y tengo ahí en Ideología este de género lo llaman ahora, ideología de ideología, género. ideología de género y odian la teoría queer, cosa que, bueno, me siento muy orgullosa de haber publicado los primeros libros de teoría queer en España. Los primeros libros que se publicaron en España sobre teoría queer, pues los publicamos, lo publicó la editorial Legales, ¿no? Entonces a veces me río mucho porque yo no sé, se los habrán leído o no, ¿no? Pero bueno, creo que la literatura, tanto el ensayo como la ficción, construye a las personas y es muy necesario. Igual que ciertos textos feministas construyeron a esas mujeres que durante un montón de años han luchado por nuestros derechos, pienso que igual le ha pasado al movimiento LGTB. Toda esta literatura antes no existía, ha ayudado a que los propios gays y lesbianas podamos construir ese discurso para hacer frente a toda esa discriminación y a todos esos prejuicios que hemos sentido. Yo recuerdo que cuando íbamos al Congreso de los Diputados con Pedro Cerolo a explicar la ley de parejas de hecho, teníamos que explicarle el lenguaje, teníamos que empezar primero explicándoles el lenguaje, o sea, el lenguaje que nosotros llevábamos allí para explicar lo que significaba ser gay y lesbiana, porque a muchos le tuvimos que decir que, a ver, que un gay no es un señor que se quiere poner tetas, ¿no? Y una lesbiana no es una señora que tiene un camión y en plan, no, no. Tuvimos que explicarles el lenguaje y ese lenguaje estaba en los textos que nosotros estábamos sacando a la luz, ¿no? En los textos que los propios gays, lesbianas y trans han sacado a la luz. Entonces ha sido muy importante, igual que todos esos libros feministas de mujeres de finales del siglo XX, que empezaron ya con la emancipación de la mujer, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, esos textos que construyeron o a los que nos agarramos, y sobre todo a los que nos agarramos las mujeres feministas en España, o el feminismo en España se agarró a todos esos textos, no tenía otra cosa, en España no se producían esos textos, ¿no? Entonces, ha sido fundamental. Y yo creo que ahora, que el movimiento feminista, que sí que está unido, porque le hemos plantado cara en los últimos años a todos estos discursos retrógrados por parte de Vox y del Partido Popular, ahora mismo creo que peligra un poco con este enfrentamiento que estamos teniendo. Y pienso que No estos textos... beneficia, Mili, no beneficia, es que no beneficia. No beneficia. Y pienso que ahora hay textos suficientes para que ciertas mujeres, creo que ciertas mujeres dentro de ese discurso feminista puedan entender lo que significa la realidad trans. Ahora hay textos maravillosos que explican muy claritamente lo que es la realidad trans, que además son textos que deberían utilizar no solamente las feministas, sino también todas las personas que estén, digamos, interesadas en cambiar esta realidad. Y si se está haciendo una ley, pienso que todos los diputados tendrían que estar en contacto con estos textos para entender esa realidad, ¿no? Entonces, creo que la literatura, tanto la ficción, y vuelvo a repetir, como el ensayo, ha sido lo que ha hecho posible que estos dos movimientos, tanto el movimiento feminista como el movimiento LGTB, se haya visibilizado una cultura y nos haya llegado y nos haya llevado a donde nos ha llevado, a por lo menos intentar ser un poquito más felices, que yo digo, ya con ser un poquito más felices y que nos hagan la vida más fácil, ya me conformo. Sí, sí, también estaba pensando que, no sé, sin desmerecer las aportaciones de la literatura canónica, ¿no? De ese libro del canon, eh,
bajo el cual nos formamos, ¿no? Desde la educación primaria, secundaria y bachillerato. Creo que también una aportación interesante que ha hecho la crítica literaria feminista en su momento fue la deconstrucción, ¿no? El desmontar, el revisar esos mitos que no han hecho nada bien, ¿no? En la construcción de una sociedad igualitaria, feminista y también dentro del colectivo LGTBI. Estoy pensando en novelas que se me ocurren ahora, por ejemplo, Don Juan Tenorio, Ah, sí. o Lolita, no sé, creo que son libros, por poner algunos ejemplos entre muchos, ¿no? Estaba pensando en poemas tan famosos como La Sonatina de Rubén Darío, La princesa que tendrá la princesa. Esos libros, sin desmerecer su calidad estética, pero tenemos que ir más allá, ¿no? Porque la teoría feminista literaria creó una nueva corriente en la que se revisaban y se desmontaban y se leían desde la perspectiva de género. Y creo que también hace mucho daño ese tipo de literatura y el no desmontarlo, lo digo porque revisar ese canon o esas lecturas que de alguna forma sientan la base de la lectura, ¿no? De muchas personas que se quedan ahí, que se quedan con ese canon, que se quedan con esa visión patriarcal, que se quedan con esa visión machista y parece que es la única válida, ¿no? Lo digo por la aportación tan interesante que hace la crítica literaria feminista, ¿no? No, no, sí, yo creo que todo, para mí todo suma. Yo siempre he dicho que todo suma. Yo soy de las de poco enfrentamiento, solamente me enfrento con los políticos. ¿Entiendes? Entonces sí, entonces para mí todo suma. El desconstruir esos discursos que a veces no nos han ayudado o que han transgiversado un poco toda nuestra historia es importante. El crear nuevos discursos, el escuchar las voces de todos, para mí es fundamental, ¿no? Y yo creo que vamos en buen camino. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Ahora se están publicando un montón de textos desde el punto de vista feminista. Yo tengo la librería, yo estoy más especializada en LGTB, pero también tengo mucho feminismo, ¿no? Y hay textos, bueno, todas las semanas sale un texto que ya he perdido la noción de todos los títulos, ¿no? Pero creo que está muy bien, porque cada uno además desde un punto de vista menos agresivo, más agresivo, deconstruyendo el amor romántico o volviendo todo esto viene bien. Y yo por eso digo que ahora mismo creo que somos dos movimientos, y sobre todo el movimiento feminista, un movimiento que lo ha pasado muy mal y, Sí. lo ha y ha tenido que luchar mucho para estar donde está y que volvamos otra vez a ese enfrentamiento, porque claro, ya no solamente es un enfrentamiento con las mujeres trans o con los hombres trans, es un enfrentamiento dentro incluso del movimiento feminista entre un sector feminista y otro sector feminista, ¿no? Entonces, yo como digo, a mí todos los textos, todo lo que ayude a deconstruir, a construir, a explicar, yo siempre lo he apoyado, o sea, lo apoyo y es verdad que a veces me dicen, bueno, pero es que texto este es un poco radical. No pasa nada. Creo que es importante leerlo todo y luego que cada uno construya su imaginario. No, y para erradicar el machismo, Mili, ¿no? Si vamos a hablar de radicalismo, pues para erradicar el machismo, ¿no? Y el patriarcado que hemos sufrido durante la sociedad Sí, durante tantos siglos. Si vamos a pero hablar de radicalismo, o también vamos a hablar de radical como feminismo radical, ese que pretende analizar los textos de la raíz. A mí cuando digo que soy feminista, siempre me dicen la coletilla pero no será feminista radical. ¿Sabes cómo serás una moderada? Digo, vamos a ver qué entendemos por radical. Vamos a aclarar términos. claro, sí, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que en lugar de enfrentarnos tendríamos que estar haciendo este discurso. No, no, señores, nosotros no somos feminazis ni feministas radicales, nosotros somos feministas y cada uno tiene un discurso. Uno puede tener un discurso más complejo, no quiero llamarlo radical, un discurso más complejo, un discurso más, pero aquí somos feministas, no somos ni de primera ni segunda, ni radicales ni feminazis, no, aquí somos feministas y lo que hacemos es luchar por la erradicación del machismo, por la defensa de la mujer, por erradicar, y hoy 25 de noviembre además, erradicar toda violencia contra la mujer, Es que importante bastante. la fecha que nos ha tocado hablar, ¿eh, Mili? Sí, Es nos ha tocado importante. hablar en una fecha sí, importante. Entonces, por eso a mí cuando, primero porque también lo viví mucho en el movimiento LGTB, ¿no? Los discursos. A ver, no, mira, yo es que estoy a favor de la ley de matrimonio, pero yo no, porque la ley porque el matrimonio es repetir todos los, ay, perdona,
Sí, repetir todos los los modelos formatos, patriarcales, ¿no? el modelo patriarcal, heteronormativo, tal, tal. Pero yo dije, bueno, me da igual, tú puedes pensar eso, pero hay otra gente que piensa que, bueno, pues que quiere casarse, hay otra gente que quiere Exacto. casarse, es válido. O sea, lo que tenemos que aprender es a que todos esos, a explicar, sobre todo, como digo yo, esa pedagogía, a explicar que todo es válido. Y entonces ahí yo creo que en lugar de enfrentarnos tendríamos que estar explicando al otro, que en este caso, entre Mm. comillas, quizá es ese machismo que todavía existe en esta sociedad, explicarle que aquí no hay feminazis, ni femeninas ni feministas de primera, ni de segunda, o como dice el Partido Popular y Ciudadanos, nosotros somos femeninas, ¿no? No, 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 no. Yo creo que el feminismo está claro, es muy sencillo, es la lucha por la igualdad, la lucha por la no violencia hacia las mujeres y sobre todo por la lucha por la igualdad. La igualdad, el nacer, el que nazca una niña y nazca un niño y tenga las mismas oportunidades. 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 Y es tan sencillo que no vamos a hablar de teorías, si la teoría queer es, bueno, últimamente han dicho que la teoría queer hasta era como fascista, incluso he Sí, oído, ¿no? sí, sí, Sí. lo he oído, lo he oído. No, no, vamos a ver, es todo mucho más sencillo, lo que pasa es que yo creo que también el movimiento feminista ahora está, y siendo sincera, ese movimiento feminista que nos ha traído aquí y al que tenemos que dar las gracias también, Muchas, sí. creo que, como he dicho, se ha quedado un poco viejuno y yo creo que es más bien, y voy a ser muy sincera, que yo soy muy sincera, yo creo que es más bien un ataque de cuernos, es un ataque de cuernos de que ahora llegan otras mujeres haciendo otras cosas. Y también yo creo que es un poco político, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que ahora mismo, pues oye, todo el tema de igualdad está en manos de Podemos y es como que pues las socialistas, que han sido siempre las que han batido la bandera del feminismo, pues se sienten un poco arrinconadas, ¿no? Y yo creo que parte es ese ataque de cuernos, ¿eh? Todo esto, más que un discurso profundo, intelectual, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que ahora hay herramientas suficientes para entender muy bien dónde estamos las mujeres, cuál es el camino a seguir y entonces a mí me da mucha pena que quizá sea también un discurso un poco partidista. Sí, y hablando de pedagogías, estaba pensando en libros interesantes que van en esa línea. Por ejemplo, el libro que te comenté el otro día de Pedagogías Queer de Ah, Mercedes sí, Sanz, que creo que es sí. interesante y que ayuda a aclarar. Y además es un libro, primero que se lee muy bien y es un libro que explica muy bien, porque habla principalmente de derechos humanos y de igualdad. Vamos a dejarnos de milongas, de lo que debemos al feminismo, pero también de ese feminismo que tiene que ser abierto, conciliador y atender a todas las realidades, ¿no? Que tiene que ir Claro, porque por esa línea. además Mercedes, todos los libros que hace Mercedes Sánchez un poco van dirigidos un poco más muy ligados con la educación, ha Sí, escrito varios libros también, van ligados un poco a eso, a que la gente pueda comprender todos estos debates. No es fácil. Como te he dicho antes, nosotros teníamos que explicarle lo que significaba. Tú imagínate cuando tú le estás explicando a través de un programa de televisión a una señora en su casa teoría queer, pues claro, a mí me llaman y me dicen, ¿y esto de la teoría queer qué es, no? Pues claro, es que es importante que existan estos libros. Mercedes lo hace muy bien porque en todos sus libros es muy didáctica, muy muy divulgativa, didáctica, muy muy didáctica. didáctica. Y claro, estamos hablando que de donde se construye también todo es en la escuela. Claro, Y si en la escuela tanto profesores como profesoras no conocen esto, no tienen ni idea de lo que somos, de lo que hay detrás nuestro, de la cultura que hemos ido creando poco a poco, tanto feminista como LGTB, pues alguien se lo tiene que explicar, sí, porque en el currículum de educación no está. En el no currículum está. de educación y en la universidad no les enseñan a hablar de diversidad, a hablar de feminismo, a hablar de igualdad. Esos temas todavía no se tratan. No, Entonces, te lo digo por habrá. experiencia, te lo digo por experiencia, que no se trata y que cuesta. Por eso te decía al principio que a mí me cuesta a veces empezar y tengo que empezar por lo más básico. Vamos a explicar la diferencia entre feminismo y machismo y de ahí ya empezamos a hablar. Imagínate cuando me toca hablar de teoría queer, ¿sabes? Claro, Es si esto, complicado. si esto me lleva a mí a lo que te he dicho antes, un poco de explicar que un gay no es un señor que se quiere poner tetas. Yo estuve hace 4 años, 3 años, estuve en Guinea. El embajador allí nos invitó a hacer unas jornadas
LGTB, que yo, claro, dije, bueno, este está loco. O sea, en Guinea En Ecuatorial, Guinea, en Guinea, sí. En Guinea Ecuatorial, hacer unas jornadas LGTB, y dije, bueno, primero lo tuve que situar en el mapa, sabía que estaba en África, pero y dije, bueno, ¿y esto cómo está? Bueno, allí no hay ni ley ni nada, ¿no? Entonces allí estuvimos y recuerdo que cuando era un seminario de 4 días allí, que venían, principalmente venía gente heterosexual, ¿no? Voluntarios de ONGs, de la Cruz Roja. Y claro, yo cuando le veía las caras, los pobrecitos, empezamos un poco el seminario y dije, hicimos una pausa, y a los 4 que estábamos en la mesa dije, me parece que tenemos que cambiar por completo lo que vamos a hacer. Esto no se puede hacer aquí. Aquí no podemos ponerles un PowerPoint de los que utilizamos en España para ir a un colegio, para ir... No, 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 no. Aquí olvidémonos del PowerPoint y aquí vamos a explicarles los términos desde abajo, porque Lo si más no, no... básico, ¿no? Lo más Claro, básico. bueno, y es lo que hemos tenido que hacer aquí. Bueno, es lo que hemos tenido que hacer. Yo Es lo que te recuerdo, estoy diciendo que a veces tengo que hacer, Mili. Te estoy hablando de la claro, universidad, ¿sabes? Que y, es donde... y fíjate, y fíjate que la lucha feminista empezó ya hace muchos años, ¿eh? Hace Que mucho. podemos decir ya que empezó hace más de un siglo. Un Sí. siglo, sí, un siglo, ya me voy de siglos, pero un siglo y pico, ¿no? Sí, pero Con, yo pienso muchas veces en la Edad Media con Cristina de Pizán, imagínate. bueno, sí, sí, pero yo ya me Claro, estaba refiriendo un poco al movimiento feminista moderno, sí, a las revueltas de la revolución industrial en Estados Unidos a finales del siglo. Entonces, los matrimonios, lo que llamaban los matrimonios bostonianos, que era, al fin y al cabo era la independencia de las mujeres, que se hartaron y dijeron ahora al voto, a conseguir el voto en Inglaterra, ¿no? Me refiero un poco a eso, que es sí. el movimiento feminista que más cercano tenemos, ¿no? Pero, y fíjate lo que ha llovido, y todavía tenemos que explicar términos como heteronormativo, tenemos Exacto. que explicar términos como heteropatriarcal, ¿no? Y todavía estos términos hacen daño en cierta parte de la sociedad, ¿no? Por eso es fundamental que los movimientos, tanto el movimiento LGTB como el movimiento feminista, vaya ligado al mundo de la cultura, vaya ligado al mundo de los libros, De los libros. sí, vaya ligado a la creación de discursos o de historias. Es importantísimo. A ver, la experiencia mía del movimiento LGTB, de no haber nada hace unos años, pues hace 40 años, ahora yo creo que es lo que ha cambiado toda nuestra historia, ¿no? El conocernos, el saber de dónde venimos, el saber que no estamos solos, el construir nuestras propias vidas y nuestros propios discursos, el intentar explicar a la sociedad con todas esas herramientas que nos han dado toda esta gente maravillosa que en un momento determinado, en momentos difíciles, se atrevió a publicar libros muy interesantes donde se hablaba de homosexualidad abiertamente, ¿no? Creo que ahí es lo que tenemos que hacer y todavía es importante. Sí, yo para terminar, porque ya nos vamos quedando cortas de tiempo, quería simplemente mencionar a Natalia Sosa, no sé si la Sí, conoces, si la has leído, que que es, es una escritora canaria lesbiana sí, que vivió en los años, bueno, escribió en plena posguerra, ¿no? Y leer este tipo de libros, leer este tipo de poesía, te hace entender, me da igual que sea homosexual, heterosexual, o lo que quiera que sea, sí, pero te hace abrir la interpretación del mundo, conocer otras realidades y tener en cuenta que no, que el heterocentrismo no es lo único que hay, no, es una forma de desmontar y de sí. acercarte a otras realidades, Mili, Sí, a ¿sabes? mí me encanta ahora que estamos recuperando todo a Elena Fortún, estamos recuperando a Victoria Kemp, También, recuperando toda a Clara Campoamor, que se están reeditando, bueno, algunos libros no se editaron nunca, pero y ahora se están reeditando todos esos libros porque no la conocíamos, no la conocíamos y sobre todo la gente joven, ¿no? Entonces me encanta recuperar a todas estas mujeres que durante muchos años fueron súper valientes. Para mí, yo las admiro, ¿eh? Yo admiro cuando estoy releyendo ahora, en el poco tiempo que tengo, releo algo, leo fragmentos de lo que decían en aquella época y digo, nosotros no hemos hecho nada. Nuestra lucha, me río yo de nuestra lucha y la lucha feminista de los últimos años. Esta sí que es que nos tenía... abrieron muchas puertas y derribaron muchos muros, Mili, derribaron Sí, muchos muros por los que nosotros podemos transitar ahora con cierta normalidad sin darnos sí, cuenta lo que le debemos, todo lo que le sí. debemos. Sí, sí.
Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Y me encanta que haya editoriales que recuperen. Nosotros también estamos recuperando muchos textos. Estamos recuperando textos que se publicaron hace muchos años y que hay varias generaciones que no han accedido a ellos, que no han tenido la oportunidad de acceder a ellos. Y eso, bueno, eso es lo que construye nuestra historia y nuestra identidad. O sea, es importante. Pues Mili, ha sido un placer hablar contigo esta No tarde. sé si, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta Yo o... no he visto, estaba atento, pero no he visto ninguno. No sé si nos falló con el tema del principio y los problemas de Bueno, conexión, no pero pasa bueno, nada. queda Queda grabado grabado y lo hemos pasado muy bien. y a mí me ha encantado hablar contigo, Mili. Igualmente, a mí también, ¿eh? A ver si nos conocemos y tenemos la oportunidad de conocernos en persona. Sí, me apetece ¿Vale? mucho. Vale, Gracias. pues Gracias, hasta Blanca. otra y Gracias saludos a a otra. todas las personas. Hasta luego. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.